necesidades. Y Puede empezar, pastorita. gracias una vez más. Queremos darles la bienvenida un lunes más, como siempre decimos, un lunes más, fortaleciendo nuestra fe, esperando ese gran día, la venida del Señor. Que en esta noche el espíritu de vida que nos habita sea hablando a nuestro espíritu, trayendo luz a nuestro entendimiento, que esta noche velos sean quitados de cada uno de nosotros, que esta noche el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu para poder traer esa palabra revelada. Una palabra es lo que usted y yo necesitamos, una palabra que venga del Espíritu Santo para poder abrir la puerta del entendimiento y entender que tenemos un Dios todopoderoso que nos habita y que está ansioso, anhelando celosamente el que podamos estar dispuestos a oír para entender y hacer. Así que en el nombre de Jesús queremos darles en esta noche una vez más la bienvenida, creyendo esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para terminarla. Por eso, en este tiempo en que vamos a estar compartiendo este tema, nosotros vamos a decir gracias, Señor. Gracias porque sabemos en quién hemos creído y que del polvo nos levantas. No sabe usted cuánto yo he sido bendecido al preparar este estudio. Siempre el tema que damos cada lunes es una respuesta del Señor a nuestras necesidades. Cada momento en que estoy pidiendo y diciéndole, Señor, háblame. ¿Qué necesito aprender para poder seguir enseñando? Que de gracia lo que tú me das, yo pueda darlo de gracia a tus hijos. ¿Qué necesitamos aprender? Y el tema fue claro, no más oraciones inútiles, no más oraciones inútiles. Y mire usted lo que dice Mateo 6:7. Y al orar, dice, cuando ustedes hablen con Dios, no repitan palabras inútiles como hacen los que no conocen al Señor, que se imaginan, dice, que cuanto más palabras hablen, más caso el Señor les hará. Por esto, cuando nosotros hablamos de oración, estamos rápidamente pensando que cuando nosotros oramos es precisamente porque necesitamos una respuesta. Necesitamos creer lo que dice la palabra en Santiago. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, que si creemos que Él nos oye, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, en el Espíritu, creyendo y no dudando, está hecho. Entonces, ¿cuál es el deseo genuino? Es el crecer, es el poder ver los resultados, los frutos de nuestras oraciones. Sin embargo, la batalla espiritual más grande que enfrentamos como hijos de Dios es esa que se cierne alrededor nuestro en el momento en que vamos a entrar al trono de la gracia. Una sola distracción que pase por nuestros pensamientos, una pequeña gota de lluvia que caiga por el techo, el sonido de una puerta, un timbre que suena, el celular que entró un mensaje, una llamada. Es todo lo que el enemigo necesita para desenfocarnos y distraernos, para que no entremos de la manera correcta. Incluso esas distracciones piadosas, alguien que en el momento en que usted está pidiendo que el Espíritu Santo lo ilumine para saber qué pedir y cómo pedir, el teléfono insiste y uno cuántas veces ha dejado de hablar con el Rey de Reyes para atender un mensaje. Por esto esta noche el tema que vamos a tratar es basta de oraciones inútiles. ¿No le pasa a usted que
hay situaciones y ocasiones en que es más fácil escuchar prédicas, leer libros, escuchar alabanza, no porque eso esté mal, sino que es más fácil hacer eso que orar. Por esto, la lucha para orar es algo con lo que todos lidiamos. Y más, orar en el Espíritu. Pero ¿por qué es que vamos a enfocarnos en qué consiste la oración en el Espíritu? ¿Cuáles son esas oraciones inútiles? Porque la naturaleza desde donde surge la oración, y mire esto de hermoso que yo aprendí, que se lo quiero compartir, que la naturaleza desde donde surge la oración es más importante que la oración misma, porque no se trata de la forma en que nosotros oremos, sino desde qué naturaleza estoy orando. Por esto vamos a ver en qué consiste la nueva naturaleza. ¿A qué se refiere la vieja naturaleza? Porque en cada uno de nosotros hay dos naturalezas y estas dos naturalezas se oponen entre sí, la física y la espiritual. Esa antigua y vieja manera de ser es la antigua, es la vieja naturaleza. Y la nueva naturaleza es esa naturaleza que hemos recibido en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor. Fuimos revestidos de Cristo, de una nueva naturaleza. Por esto, el ser humano tiene una constante dualidad. Siempre hay dos pensamientos que se oponen. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Una forma de entender la naturaleza que estuve buscando en el diccionario y dice que es una capacidad. La naturaleza es una capacidad que cada individuo tiene. Entonces, así como la naturaleza del perro es ladrar, por más que usted le diga, shh, cállese, no ladre, más ladra, más ladra. Así como esa naturaleza de ese perro es ladrar, la naturaleza de una persona sin Cristo es vivir la vida a su manera. Esa vieja naturaleza es estar totalmente separado de todo lo que es la obediencia y el amor por el Señor. Entonces, el viejo hombre se interpreta como esta antigua forma de vivir, la de una persona sin Cristo, una persona que no ha tenido ese encuentro personal. Entonces tenemos esta vieja naturaleza, pero también tenemos la nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, pero seguimos en el trono de nuestro corazón, reinando el yo. Yo pienso, yo creo, yo siento. Y esto hace que nuestras oraciones se vuelvan inútiles, porque no estamos permitiéndole a ese Dios triuno gobernar, reinar. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que toda persona que le entregó su vida al Señor, cada cristiano, cada creyente, tiene dos capacidades que compiten dentro de él. Lo dice claramente Gálatas, escríbalo, capítulo 5, verso 17, cuando dice, el espíritu y la carne, esta vieja naturaleza, se oponen entre sí, porque el deseo de la vieja naturaleza siempre está contra la nueva naturaleza, contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer para agradar y obedecer a Dios. Entonces, dentro de estas dos capacidades que compiten dentro de nosotros, la antigua capacidad para desobedecer, para pecar, y la nueva capacidad, y escúchelo bien, para resistir a esta naturaleza. Alguien dijo que dentro de nosotros teníamos dos animales
al que usted más alimente, será el que prevalezca. Si usted alimenta el espíritu, como dice la palabra, hagan pues morir por el espíritu las obras de la carne. Si no estamos viviendo esta vida en el espíritu, seguiremos con nuestras oraciones inútiles. Usted y yo que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, tenemos la capacidad dada por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo morando en nosotros, el que nos capacita y el que nos habilita por medio de su Espíritu Santo. Pero la persona que no ha tenido este encuentro personal, que no ha nacido de nuevo, que es simplemente un simpatizante, al no haber recibido este nuevo nacimiento, tampoco tiene esta nueva naturaleza, esta capacidad para poder entender las cosas espirituales. Como dice la Escritura, el que tiene morando en su ser al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y entonces, ¿por qué nos frustramos tanto? Cuando ya le hablamos a esa persona, sea marido, esposa, hijo, yerno, nuera, nietos, uno dice, pero es que conocen la palabra. Una cosa es conocer y otra cosa es tenerla. Y el que no tiene al Hijo, la palabra no dice el que conoce al Hijo, dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea que tenemos que entender que no es por conocer, sino por tener. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que esa persona no haga. Cuántas personas sin haber tenido un encuentro personal con Cristo, uno dice, mira qué buena persona. Pero la palabra dice en Isaías que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios, porque no es por obras, es por gracia. No es por tu obediencia o por tu ayuno o porque no te faltas a ninguna reunión o porque estás en este ministerio o haces esto o lo otro. No es por nada de lo que hagamos. Es simplemente por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Es por su obediencia que tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, versos 7 y 9? Por cuanto la inclinación de esta vieja naturaleza, llamada también la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y mire esto interesante, ni tampoco puede. Así que, dice el versículo 8, los que viven según esta antigua naturaleza, llamada también la carne, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, dice la palabra, no viven ya según esa vieja naturaleza, sino según el espíritu que los habita. Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene certeza de que el Espíritu Santo está en usted, lo habita? ¿O usted es de las personas que cree que el Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo ya está? Y esto es lo que tiene que cambiar en nosotros cuando el apóstol Pablo dice, renueven su manera de pensar, renueven, cambien esta manera de pensar. El Espíritu Santo no está allá, está acá y quiere controlar aquí, porque es un acto de mi voluntad, es una elección permitirle que el que me habita tome el control. Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca todos sus sentidos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando dice ofrezcan todos sus sentidos, ¿sabe usted que yo siempre que lo leí en otra versión que dice en adoración espiritual ofrezca su cuerpo? En otra versión dice ofrezca sus miembros como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero cuando dice ofrezca sus sentidos,
Entonces, si yo voluntariamente le entrego, Señor, toma el control de mi forma de mirar la vida, las situaciones, las personas, las circunstancias, toma el control de la manera en que yo escucho, toma el control en la manera en que yo camino, en la manera en que yo hablo, los 5 sentidos. Para mí esto fue una revelación que el Espíritu me dio. Entonces, ¿cuál es lo que yo debo hacer? Señor, a partir de hoy, yo quiero entregarte el control de cómo escucho, de cómo hablo, de cómo veo, de cómo camino, de cómo reacciono. Y en el versículo 2 de Romanos 12 dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden a la manera en que todos los demás hacen, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que no me acomode ni me justifique si los demás lo hacen. Porque así como la salvación es personal, también es personal mi relación con Dios y el trato de Dios conmigo. Y es personal la corrección de Dios. Y es personal como cada uno decide vivir lo que nos resta del camino o de vida. Y sigue hablando y dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Esto siempre lo tengo en mi corazón. ¿No le pasa que a veces tendemos a juzgar, a comparar? Y el Señor dice, no. Nadie tenga más alto concepto de sí, porque si vos no haces eso es por gracia. Porque si vos estás avanzando es por gracia. Si a vos se te ha revelado es por gracia. Por esto, mis queridos, cada uno de nosotros que ha recibido a Cristo tiene la capacidad para entender, para pedir que nada somos sin Él, pero que en Él estamos completos. Cuando usted entienda que estamos completos, porque Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros, esto es lo que nos va a llevar a asumir que todo lo puedo en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo, dijo, sé vivir en la abundancia como también en la escasez, sé vivir en la enfermedad como también en la salud, sé lo que, y sigo agradecido cuando tengo a todos a mi lado, como cuando no tengo a nadie que me dé una mano. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Sabe usted que realmente si ponemos nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras decisiones bajo el señorío de Cristo y resistimos toda obra del enemigo que nos engaña, tenemos que entender que resistir es cada momento. Y estuve buscando la definición de resistir y dice oponerse, rechazar, repeler, defenderse, bregar, forcejear y soportar. En la guerra, uno de los dos bandos cuando está perdiendo tiene que resistir. El atleta cuando pareciera que no va a llegar a la meta porque le vienen los calambres, porque se le nubló la visión por el cansancio, tiene que resistir.
Y la palabra nos dice, resistan al diablo y de ustedes huirá. ¿Qué quiere decir? Opónganse, rechacen esos pensamientos. Defiéndase con la palabra, porque ya nos dio armas espirituales. Bregue, forceje, soporte. No importa lo que esté viviendo ahora, soporte. Porque el Señor tiene su respuesta. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre que estaba en nosotros también fue crucificado juntamente con él, dando como resultado que ya como cristianos, como hijos de Dios, ya no somos más esclavos del pecado, porque el que nos habita, que es el Espíritu Santo, el que nos habita, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el que nos habita, que es este Cristo corporificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que nos capacita y nos habilita. Él hace su parte, pero usted y yo, como dueños de ese libre albedrío, somos los que decidimos, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. ¿Qué dice Romanos 6:6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto a esa vieja naturaleza, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué vida está usted? ¿En la vida nueva o en esa vida de las heridas, de los problemas? Todo es un problema, todo es. ¿En qué vida vivimos? Y dice Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me tomé el tiempo de buscar sobre la nueva naturaleza para poder entender que no más oraciones inútiles tienen que marcar una diferencia para entender la naturaleza nueva que me habita. Yo he sido revestido de Cristo. Por lo tanto, esa antigua y vana manera de vivir que dice la palabra, ya no tiene poder sobre mí, no tiene, porque recibimos una nueva naturaleza. Es instantáneo. Usted le dijo, Señor, ven a mi corazón. Inmediatamente el acta del decreto que había contra su vida fue arrancada de las manos de Satanás, rota, dice Gálatas, clavada en la cruz y nos fue dado en vez de un acta de condenación, nos fue dado un certificado de nacimiento donde fue puesto nuestro nombre y fue firmado, mío eres tú. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Mío. Tenemos dueño. No somos esclavos. Y como decía mi madre, la pastora Elvina, no somos kunumis, que es un término, no somos sirvientes lacayos de Satanás. Por esto, tenemos que entender que esto es un proceso continuo con muchas victorias, pero también derrotas, en la medida en que la nueva naturaleza batalla con esa antigua naturaleza. Romanos 7, Pablo explica que esta batalla que ruge continuamente, incluso en las personas más maduras en la fe, lo dice el apóstol Pablo, cuando él dice que lo bueno que quiero hacer no puedo, y lo malo que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de esto? Y luego dice, mas doy gracias a Dios que ya no soy esclavo de esta antigua naturaleza, porque en la cruz Cristo me hizo libre y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, esto habla claramente de por qué es que muchos cristianos, muchas personas
no han entendido que esa batalla que está todo el tiempo rugiendo en nuestra mente se debe a estas dos entidades, la antigua naturaleza que quiere prevalecer y la nueva naturaleza, que solamente en la medida en que usted por el Espíritu haga morir esa antigua naturaleza, esa de orgullo, de autosuficiencia, de victimismo, de no importismo, de religiosidad. Esto es lo que hace que las oraciones se vuelvan inútiles. El punto es que la batalla es real y es una que tenemos que librar hasta que el Señor venga. Por esto el Señor dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar en la tentación de ¿qué? De volver a esa antigua naturaleza cuando ya hemos sido empoderados con la naturaleza de Cristo. Y lo dice Romanos 8:13, porque si viven conforme a esta antigua naturaleza, la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu que los habita, hacen morir estas obras de la carne, esta antigua naturaleza, van a aprender a vivir esta vida en abundancia. Entonces, mis queridos, es una decisión. Usted elige a quién darle gusto. Usted determina quién lo gobierne. Nuestras emociones para tomar malas decisiones o en el espíritu hacer morir. Y créame que no es fácil hacer morir, porque el orgullo es terrible. Colosenses 3:5 lo dice, hagan pues morir y dejen de lado la ira, el enojo, la malicia, la envidia, la maledicencia. Y Colosenses 3:8 dice, todo esto es para que podamos tomar buenas decisiones, para que la nueva naturaleza pueda ser renovada continuamente. No se olvide, estamos en un proceso de por vida. Una vez que el alfarero nos tomó como ese barro en sus manos, el barro, esa arcilla, se hace más moldeable en la medida en que se le pone el agua, en la medida en que usted y yo nos sumergimos en esas aguas del Espíritu, es más fácil moldearnos. ¿Quién eres tú? Dice la palabra, para decirle quién es el barro, para decirle al alfarero, no me gusta esto, o hasta cuándo me vas a meter en el horno, o hasta cuándo me vas a lijar. ¿Quién eres tú si él es el platero? Para decirle hasta cuándo me vas a meter, me vas a golpear, hasta que mi rostro se vea reflejado en ti, dice la palabra. Y es tan hermoso. Segunda de Corintios 5:17, si usted está tomando apuntes, dice, de modo que si alguno está en, diga si no es hermoso, si alguno está en muestra un lugar, una posición. Y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas que todavía le cuesta? Déjeme decirle que aún esas cosas viejas es todo lo viejo que aprendimos en la religión y que ahora en esta nueva naturaleza tenemos que reaprender. De tal manera que si somos nuevas criaturas, si ya tenemos esta nueva naturaleza, empecemos a vivir de acuerdo a lo que portamos. Somos embajadores de Cristo, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar con nuestras actitudes las riquezas en gloria. Entonces, es lo que queremos hablar. Que si queremos
oraciones que den fruto y no oraciones inútiles. Tenemos que aprender a caminar, a vivir, a pensar desde la nueva naturaleza. Entonces, para Dios, mire lo que estuve aprendiendo y se lo comparto, que para Dios una oración que no nace del Espíritu no la toma como una oración. Por eso Santiago dice, muchos piden y reciben, muchos piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites. En otras palabras, piden para satisfacer una necesidad, pero no están orando de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Y esto es lo que vamos a seguir aprendiendo. Es simplemente dejarme guiar. Señor, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Señor, no sé cómo pedirte. Señor, no sé cómo orar. Enséñame. En esta simple actitud, usted está diciéndole, Señor, no quiero más de lo mismo. No quiero seguir pidiéndote de acuerdo a lo que yo creo que necesitas tú hacer para que esta situación cambie, para que de una vez yo descanse. ¿Cuántas veces pedimos mal, Señor, cambia esta situación para que de una vez yo salga de este problema? Y el Espíritu, y pareciera que no pasa nada. Y entonces, esta noche el Señor dice, basta de oraciones inútiles, porque hay muchas personas que están frustradas porque sus oraciones no tienen respuesta. Cuando las oraciones salen de la antigua naturaleza, oraciones carnales, hay una tremenda decepción en la relación con la vida de oración. Y ya prefieren pedirle a otros, ¿será que podés orar por mí? Y buscan y buscan y buscan quién ore por ellos. Por esto el Espíritu Santo esta noche quiere decirnos que Él quiere oraciones que realmente puedan salir de una dependencia. Señor, enséñame, enséñame, no sé cómo pedir. Necesitamos pedir también ese don maravilloso que es el don de lenguas. ¿Y eso qué es? Es un regalo de Dios, donde el Espíritu que nos habita habla directamente con el Padre, sin interferencia. Y el Espíritu dice, clama, gime. Muchas veces hemos tomado la oración, mis queridos, como una herramienta para llevar a cabo nuestros deseos y necesidades. Señor, supla, Señor, deme, Señor, sane, Señor, ponga. Pero, ¿cuál es el propósito por el cual Dios está permitiendo esa situación? ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces dejemos no más oraciones inútiles. Busquemos, entremos al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. ¿Cuál es el socorro que usted y yo necesitamos? Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para saber orar como conviene. Lo dice la palabra. Que ya dejemos de ser niños inmaduros, centrados en nosotros, en nuestras necesidades. Pidamos, Espíritu Santo, quita las vendas que hay en mí, que estoy orando desde lo que yo necesito y no desde lo que tú quieres. Necesitamos crucificar en todo el tiempo esta antigua y vana manera de vivir. No permitamos que nuestras emociones se filtren y anulen el espíritu, porque la obra de Dios excluye cualquier posibilidad de mezcla con ideas humanas, deseos carnales. Y déjeme decirle que algo que a mí me impactó, que la voluntad del hombre solo hará
que las oraciones sean carnales y por lo tanto inútiles. Yo estuve experimentando esta sensación de vacío. Señor, no sé cómo pedirte. Señor, no sé cómo orar. Señor, no sé cuál es tu propósito. Y este vacío me lleva a una dependencia de creer que yo no tengo nada, pero Él lo tiene todo. Y el que lo tiene todo está en mí. Por esto necesitamos quebrantar. Señor, someto mi manera de pensar al señorío de Cristo. Señor, someto mi manera de mirar las circunstancias, someto mi manera de mirar las cosas, someto mi manera de ser y resisto toda obra de las tinieblas que se opone a que yo pueda seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Por lo tanto, la oración espiritual, que es la que el Señor anhela, que podamos conectarnos en el Espíritu, por el Espíritu que está en mí, para orar correctamente, porque Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Lo que ustedes necesitan ya está dado. Por esto dice que en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea que lo que usted y yo necesitamos se encuentra en el Espíritu. Por esto es que en el Espíritu yo tengo que ir y tomar lo que ya me fue dado. Lo dice Efesios 18. Toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y para ello, dice, velando con toda perseverancia en sus peticiones. Entonces, no nos apresuremos a venir y orar y pedir. Mientras hoy yo regaba mi jardín, venía a mi mente el Espíritu ministrándome. ¿Cuántas veces me decía, te has apresurado a venir a mi presencia? Y yo no te respondí, porque no has hablado conmigo de acuerdo al propósito que yo tengo. Has venido a pedirme algo temporal para que yo pueda darte una solución temporal, cuando lo que yo quiero es darte una solución que hable hasta la eternidad. La palabra dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el oro del mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre tener la salud del mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale tener todo lo que usted necesita por lo que está pidiendo si pierde su alma? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle, Señor, vengo a hablar contigo. Así me siento con esta situación y no sé cómo pedirte. Por esto Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu quiere interceder por medio de nosotros. Por esto, no más oraciones inútiles. Oremos en el Espíritu, con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Lo dice 1 Corintios 14:15 y dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, tanto el Espíritu como el entendimiento tienen que cooperar. Algo que me impactó fue que muchas veces nosotros oramos como un mecanismo, pero la oración genuina
en primer lugar, debe originarse cuando yo entro al trono de Dios en busca del oportuno socorro. Señor, enséñame a orar. ¿Cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Cuál es tu propósito? En segundo lugar, debe ser percibida en el Espíritu por usted y por mí. Tercer lugar, debe ser conocida. Señor, esto es lo que el Espíritu Santo siento que me dice. Y por lo tanto, voy a permitir que el Espíritu Santo hable a través de mí. Mire, entonces, si la oración y el espíritu humano son inseparables, si como creyentes queremos orar en el espíritu, primero debemos aprender cómo es andar, cómo es vivir en el espíritu. Porque sí es posible andar durante el día en el espíritu y sujetar las obras de la carne. De tal manera que mi manera de orar no puede ser diferente de mi manera de vivir. Entonces, la calidad de mi oración la va a determinar mi manera como vivo. Si todo el tiempo le estoy dando lugar a la carne, al enojo, a la queja, al victimismo o al orgullo, a la autosuficiencia, de acuerdo a cómo vivo, es a quién le estoy permitiendo gobernarme, al espíritu o a la carne, esa antigua manera de vivir. Entonces, como una persona que está todo el tiempo en la queja, en la envidia, en todo eso, puede orar en el espíritu? Si la oración es un ejercicio de nuestro espíritu y este se fortalece como los músculos. Por esto es que la fe viene, la fe crece y la fe habla. Pero si nos volvemos negligentes en este tipo de oración en el espíritu, nuestro espíritu se seca. Y nada puede sustituir el hablar con Dios, la oración. Nada. Ni siquiera lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos permite vencer al enemigo, primeramente en mi interior, antes de enfrentarme externamente. Por esto, Efesios 3, 14 al 16 dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿No necesita usted? Yo necesito todo el tiempo ser fortalecida en mi ser interior por su espíritu para poder tomar la decisión de hacer morir esa antigua y vana manera de vivir. Entonces, Romanos 11, 8, y esto para mí fue una tremenda revelación. Si el creyente ora continuamente en el Espíritu Santo, su espíritu se va a desarrollar, va a tener una percepción aguda en los asuntos espirituales y todo el estupor espiritual se va a acabar. Y yo busqué cómo y qué es el estupor, cómo trabaja este espíritu de estupor. Y fíjese usted que el estupor, según el diccionario, es una forma de insensibilidad, letargo e indiferencia. ¿Y cuántas veces el enemigo ha puesto estupor espiritual en esas personas en nuestro círculo cercano que un día tuvieron un encuentro personal con Jesucristo y de pronto están insensibles a la palabra, insensibles al amor de Dios, insensibles a hacer morir por el espíritu las obras de la carne? Están en un letargo, con una indiferencia. Se manifiesta como endurecimiento del corazón
y embotamiento de los sentidos. Dice esta definición. Pero mire lo hermoso, hasta que el velo se rompa. Yo no sabe cuánto me gocé, porque muchas veces me he sentido así, con un letargo, que me costaba orar, me costaba leer la palabra, me costaba un peso. Y ahora descubrí que es un estupor espiritual hasta que el velo se rompa. Por esto es que cuando la palabra dice, pero Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu y el velo del templo se rasgó. No sabe cómo me gocé. Y dije, Señor, gracias por mostrarme, por revelarme, por enseñarme. Ahora sé cómo orar, de atar todo espíritu de estupor que mantiene a estas personas en insensibilidad, en indiferencia, en letargo, con endurecimiento del corazón y con embotamiento de los sentidos, hasta que el velo se rompa. Tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús para ordenar a ese estupor espiritual. Se acaba, se rompe, despiertan y despertamos a la realidad de que el Espíritu de Dios que me habita me capacita y me habilita. Entonces, no podemos negar que estamos en una guerra, en una lucha espiritual continuamente y que nuestra necesidad como esos creyentes espirituales es detectar los sentidos que hay en nuestro espíritu. Debo estar atenta con mis sentidos. Si lo que veo no me edifica, deje de verlo. Si lo que escucha no me edifica, dejo de escucharlo. Si lo que decido no me trae paz, necesito venir a la cruz para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos, lo que tenemos que hacer, Efesios 6:18, oremos en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, dice San Pablo. Mantengámonos alertas y perseveremos en oración. Y algo importante, ¿cuántas veces se habla de perseverar en oración y uno cree que es por sus necesidades? Aquí lo habla clarito, por todos los santos, por todos mis hermanos. Dejemos de pedir solo por nosotros. Salgamos de ese espíritu, de ese estupor espiritual. Empecemos a ver que la palabra me manda a orar por los demás. No por nada en Job dice que cuando Job oró por sus amigos, le fue devuelto el doble de lo que el diablo le robó. Las oraciones hechas en el Espíritu, mis queridos, son el medio más eficaz para desarticular las estrategias del enemigo, para discernir sus maquinaciones. Esta oración en el Espíritu es lo que puede destruir y edificar. Va a destruir toda obra de las tinieblas, destruir toda obra de la naturaleza carnal y edificar en el Espíritu. Por esto, mis queridos, si fracasamos en la oración, en el Espíritu, habremos fracasado en todo. ¿Por qué es que hay tanta decepción? Es simplemente por eso. Porque hemos estado haciendo nuestras oraciones de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, pero no desde el Espíritu y por el Espíritu. Así que, ¿qué les parece si esta noche hacemos una oración específica? Enséñame a orar en el Espíritu. Enséñame a discernir con mis sentidos espirituales el propósito que tú tienes para mi vida, el propósito que tú tienes en cada una de estas situaciones. No es fácil, no es fácil. A veces me canso en el espíritu y en mis emociones, a veces me canso. Pero el Espíritu está pronto para enseñarme y decirme desde qué naturaleza me estás hablando.
desde la vieja naturaleza que ya fue clavada en la cruz, pero que se opone todo el tiempo, está intruseando para que la naturaleza de Cristo en mí no crezca. Por esto yo decido querer y creer. Yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Así que, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sea lo que fuere que usted está pasando, déjeme decirle algo. Dios tiene un propósito grande. Si usted está pidiendo algo como para poner un parche en lo temporal, ¿qué le parece si cambiamos de posición para pensar en lo eterno? Y hoy, esta tarde, yo le decía al Señor una vez más, lo que tenga que morir, que muera, Señor. No importa que me duela, porque la muerte y el crucificar algo duele, pero que cuando tú vengas, yo pueda estar a la estatura de Cristo, porque al fin y al cabo todo lo que estamos viviendo es temporal. Lo dice la palabra, cielo y tierra pasarán. Esto que usted está viviendo va a pasar, pero la palabra es la que no va a pasar. Y la palabra dice que el Señor viene a llevar una iglesia, a llevar usted y yo, hijos suyos, que podamos estar a la estatura de Cristo. Entonces, quiero preguntarle, ¿está dispuesto en esta noche a dar ese paso y decir, yo quiero aprender a vivir en el Espíritu, yo quiero aprender a vivir esa vida en abundancia, yo quiero, Señor, que los velos sean quitados y que el Espíritu alumbre los ojos de mi entendimiento para poder cambiar la forma en que hablo, el tono de voz que uso, ese carácter feo que tenemos, esa impaciencia, esa intolerancia, esa falta de perseverancia. ¿Cuántas personas son perseverantes en muchas cosas, pero en buscar la presencia del Señor, en ejercitar el oído, los sentidos espirituales, nos cuesta? Que esta noche podamos hacer una oración y cada uno pueda decir, Señor, yo quiero ir al otro nivel, yo quiero aprender qué hacer cuando no sé qué hacer, buscarte a ti para que tú me enseñes. Así que vamos a orar y voy a pedir a mi hermana Patricia para que hagamos una oración específica. Enséñame, enséñame, Señor. No quiero más de lo mismo. Quiero vivir esa vida que se goza en obedecerte porque te conoce y porque aprendió que tú me conoces, pero yo quiero conocerte tal como tú eres. Adelante, hermana. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra y tu presencia. Gracias, Señor. En esta noche clamamos para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea revelándonos, llevándonos y guiándonos a orar conforme el corazón del Padre. Necesitamos aprender, Señor, a vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos aprender a vivir en el Espíritu para que nuestro hombre interior, Señor, sea fortalecido y el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta noche clamamos una vez más. Enséñanos, guíanos, Espíritu Santo, para caminar en lo sobrenatural y por la fe ir y tomar todo aquello con lo cual, Señor, ya hemos sido bendecidos a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias una vez más. No sabe cuánto me bendice cuando usted se conecta. Y digo, Señor, valió la pena que de todo lo que usted viene enseñándome,
yo pueda de gracia recibirlo y de gracia compartirlo. Por eso quiero animarla y animarlo que todo esto que usted recibe también lo pueda compartir. Si una palabra que el Espíritu le habló, le ayudó, le fortaleció, le va a servir, délo de gracia también. Así que Dios mediante el próximo lunes seguiremos hablando sobre cómo puedo vivir esta vida en abundancia. Que Dios les bendiga y hasta el próximo lunes si Dios quiere. Les mando un cariño grande y hasta el próximo lunes.